Notifiscal Laguna. Notifiscal Laguna. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Notifiscal Laguna. Y pues aquí estamos, iniciando un poquito tarde, pero sin sueño. ¿Cómo ves, mi hermano París? Programa de lujo. Buenas tardes a toda la raza que nos está viendo. Un saludo desde la hermosa comarca lagunera, calurosa. Ya está haciendo calorcito. Yo creo que en la mayoría del país ya empezó. Ya estamos despidiendo las cobijas y las colchas San Marcos. Ya estamos sacando. El tigre famoso ya se está yendo. Ya está yendo a dormir. Todo muy bien, muchachos. ¿Cómo vamos? Ya enfilándonos para saturar de nuevo la página del SAT. Con las anuales. Primeramente, mi Padre Dios, estamos a unas semanas de volver a saturar nuestra página porque como siempre nos vamos a esperar hasta el último. ¿Cómo vamos, amigos? ¿Qué tal? No, pues muy bien. Yo creo vamos a dar inicio con nuestra primera cortinilla express, por favor, ¿no? Pues aquí estamos de vuelta, jóvenes. Gus, vamos a ver, empezamos como siempre. Siempre con las noticias fiscales. Con el chisme fiscal, mi hermano. Chisme fiscal. Vamos a cambiar la sección. Entrada. Pero bueno, fíjate que ayer estaba haciendo una ampliación de demanda de un asunto y me quedé asombrado. No le llevábamos el hilo. Entonces, hemos hecho un concepto de impugnación en la demanda inicial, argumentando que la acta final estaba levantada fuera de plazo. ¿Por qué? Porque sí, haciendo el cómputo, se habían atrasado por 2 días, le habían levantado fuera de los 12 meses con 2 días. Y resulta que cuando contesta la autoridad, me dice que está en tiempo, porque de hecho la acta final vencía el 25 de junio de 2019. ¿Sí? Y que el inicio de facultades de comprobación, que se inicia con la entrega de la orden, porque así lo establece la ley, inició 2 días después. Es decir, a mí me dejan el citatorio el día 19 de junio del 2019. Para citarme el día, pero lo dejan el día 20 el citatorio para citarme el día 21 de 2019 para iniciar las facultades de comprobación. No, la autoridad cuando contesta dice, no, es que yo te dejé la orden el 21, pero esta surtió efectos hasta el 25 en la contestación de demanda. Entonces, pues dije, caray, entonces si la propia autoridad, al contestar la demanda, reconoce que la orden de visita surtió sus efectos el 25, entonces el acta parcial de inicio de fecha 21 de junio, pues es ilegal. ¿Por qué? Porque la autoridad no estaba facultada, primera, para introducirse al domicilio, porque no puede pasar nada hasta que no se entregue la orden. Hasta que cuando se identifique el visitador con el contribuyente o representante legal, en ese momento te está facultado el visitador para hacer entrega de la orden. Y ahí inician las facultades de comprobación. Y conforme al Código Fiscal, al artículo 12, establece que cuando se haga mención a meses o a años, se entiende por que si inicia en un día, concluya en el mismo día de los meses transcurridos. Así es. Entonces, si la visita domiciliaria en este asunto inicia con la entrega de la orden el 20 de junio de 2019, pues los 12 meses concluyen el 20 de junio de 2020 y no el 24 como fue cuando le entregaron la acta final. Entonces de aquí se derivaron 2 argumentos.
Ok. Cuando contesta la ampliación de demanda de la autoridad, se deriva ese de la violación a que la autoridad terminó su visita fuera del plazo legal de los 12 meses, y el otro que entonces pues a la contestación o a la confesión expresa, porque es una confesión Así expresa de la autoridad, en su contestación reconociendo que la orden de visita surtía efectos el día, 2 días después que se inició, o sea, esto es el 25, no perdón, el 23, no el 25. Esto pues que genera una incertidumbre jurídica del gobernado, y por eso pues yo pienso que ese asunto se va a ir a nulidad lisillana. Entonces fíjense, aquí lo importante es ver cómo de un asunto, de un expediente que realmente está algo complejo, pues salió algo que la propia autoridad al momento de contestar demanda reconoce, y aún más de reconocer, tácitamente nos da la razón, Sí. y posteriormente se pone más la soga al cuello, porque entonces lo inició de manera ilegal, ¿verdad? Porque no estaban facultados hasta que la orden surtiera sus efectos, ¿verdad? Y eso lo traigo ahorita a colación, ¿por qué? Porque nos hemos topado ahorita en la defensa fiscal en estos tiempos. No sé si te pase, bueno, sí nos ha pasado, aparece en la práctica, que de repente nos topamos con el todas gana, con el que todos gana. Y la verdad de las cosas que sí es muy molesto, porque pues al momento que, y esto va para como consejo a los empresarios, a los contribuyentes y al público en general, ahora sí, el hacer un proyecto de defensa fiscal no es tan sencillo como en la primera cita, donde ya te establezcan o contacten a la persona que les va a hacer la defensa. No puede ser posible que en ese momento, en ese preciso momento, digan, no te preocupes, ya se ganó. ¿Por qué? Porque la defensa fiscal no es de una sola vista. O sea, sí, hay argumentos, hay conceptos de violación, hay violaciones de proceso de notificación, pero no son, o sea, necesitas hacer un examen exhaustivo para poder dar una opinión. Te va bien también a colación esto porque me he topado en pláticas, en eventos, inclusive en las redes sociales, yo gano todo. Yo, tengo el agravio ganador. O sea, no hay un agravio ganador, o sea, todo es estudio, y constancia, dedicación al expediente, ¿va? Porque yo sí, la verdad, las cosas, a mí, al menos en mi caso, cuando me dicen, yo nunca digo se va a ganar, digo, hay posibilidades de ganarlo. Lo más que tenemos que estudiar el asunto del expediente, analizarlo desde el primer acto hasta el último acto, e ir buscando los conceptos de impugnación. Ahora, el que resuelve no es el que hace la defensa, el que resuelve es un tercero, llámese magistrado, ¿sí? O inclusive la propia autoridad, que es la que va a tomar la decisión y va a decir si da o no la razón a los argumentos y a las pruebas que aportamos. Correcto. Entonces, pues sí, la verdad que, ¿por qué? Porque viene ahí la cuestión de que cuando uno vaya por un proyecto, dice, no, y ya cotizas, y dice, no, pues es que vino ayer Juan Pérez o Juan Camaney de la defensa y me cobra menos que tú. Y se van con Juan Camaney, ¿sí? Entonces, aquí en esto de la defensa fiscal no hay gurús, no hay nada. Este es estudio, y lo que sí, si vieron la película de la Liga de la Justicia, parece. No, perdón, Caray. no, la Liga de la Justicia no, la de 50 sombras de Grey. esa no te creas. La de, bueno, donde reviven a Superman, güey. Ah, ok. Ok, bueno, esa, se me vino a la mente y se cuenta que eso pasa en la defensa fiscal. Se murió, si Superman se muere, imagínate, en la película, ¿va? Sí. Pero lo reviven, ¿va? Así es. Entonces, pues primero mejor búsquense a Batman, a la Mujer Maravilla, a Aquaman y a Flash, y no se vayan con Superman, porque ese güey ya se murió en una vez. Entonces es como colación, pero en serio que sí hay asuntos donde te lleva la sorpresa de que, y va, fíjate, me han dicho a mí, oye, compárteme nuestro agravio, pues lo comparto. Y me dicen, oye, pues no funcionó. Bueno, y no me dejas de mentir que a veces los agravios que diseñamos, pares, Sí.
Tú te tocó ver el agravio que denominamos gramatical. Sí, Fíjense, ese asunto lo ganamos por punto y coma. ¿Te acuerdas? claro que sí. Entonces, cuando yo lo hago, lo manifiesto y todo, hasta muchos dicen, ay, qué jalada, ¿no? O sea, punto y coma ganaste en nulidad siciliana, y lo peor, que nos la confirmó el colegiado. Para los que no me crean ni quieran las sentencias, se las comparto con todo gusto, las dos, la del tribunal y la del colegiado, donde confirman que la autoridad, por poner punto y coma, nos da por poner punto y coma en lugar de poner coma, ¿va? Nos dio la nulidad liciana. Pero fíjate, todo eso viene porque realmente la defensa fiscal ahorita sí es muy especializada. Sí, ya no es tan sencillo como antes la autoridad, y esto también está bien. La autoridad se ha venido especializando también. También los magistrados, también las diferentes salas han actualizado los criterios, y los criterios como que están moviéndose más rápido. Porque antes, si recuerdas, era de que pues ya traigo el criterio, y ese criterio te funcionaba 1 año, 2 años, 3 años, y ahora no, hermano. O sea, lo echas a volar y al paso de a veces unos meses ya brincó, y eso ya se actualizó, ya movieron la miscelánea, ya movieron otra situación, te mueven el asunto y ya no es lo mismo, ya todo está más dinámico, y ya no es sácate el agravio que tienes ahí empolvado ya nomás para copiar y pegar. Y preséntalo como antes que las ganabas, ¿no? Ah, no, sí, claro. Pues es que acuérdate que anteriormente se ganaba, bueno, yo cuando inicié con la defensa, las multas y los requerimientos venían firmados en facsimilar. Entonces, pues esa era con el 38 fracción cuarta, bueno, quinta. Y cuarta también, porque al momento de no estar firmado, pues no está debidamente motivado. Pero lo que vamos es que ahorita lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer valer lo que es los derechos fundamentales, la protección a derechos fundamentales, y para eso tenemos que tener el estudio exhaustivo del expediente de cada una de las piezas. Y por ahí estamos ahorita metiendo un asunto donde le están observando operaciones con proveedores, y traigo una idea ahí que la que te venía platicando la otra vez de bueno, si yo le vendo a aquel y por qué, está muy interesante. Déjenme, lo armo bien y se los comento aquí. Creo que sí va a dar muy buenos resultados ese agravio. Pero bueno, Paris, pues ya, tú nos traías una noticia, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué viste por ahí? Pues la otra vez platicábamos, recordando lo del 38 fracción primera, párrafo segundo. A ver, ¿qué dice ese artículo, Paris? Está interesante, la otra vez lo que platicábamos ahí, Gus, se los leo. A ver qué opina la raza, a ver qué nos comparten, cómo lo ven ellos. Vámonos al Código Fiscal de la Federación. Artículo 38 nos habla de los actos administrativos que se deben notificar, deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Y aquí nos establece en la primera fracción que deben de constar por escrito, ya sea documento impreso o digital. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios. Y creo que ahí viene un asunto interesante, Gus, en la parte de que deben de transmitirse codificados. Ah, ok, sí. ¿Qué? Fíjate que de hecho esto ya lo veníamos manejando y comentado desde hace tiempo, ese término, y ahorita las notificaciones, bueno, todo lo que sea documento digital, pues viene escrito. Así es. Entonces, se los dejamos ahí en el tintero. Creemos que esa parte del Código Fiscal de la Federación no está respetando, y por lo tanto, en todas las cuestiones electrónicas no se está respetando esa parte, y tendríamos que hacerlo valer, porque realmente creemos que no se está respetando el derecho fundamental de legalidad. Así es, no se está cumpliendo, ya que nos establece que nos lo tendrán que hacer llegar codificado. Codificado. Pero hay que buscar, o sea, ya a partir del significado gramatical, jurídico de codificado. Pero bueno, pues ese se lo dejamos ahí en el tintero para a ver qué opinan ustedes. Y pues vamos a darle vista a nuestro invitado de lujo, hombre, de Sonora. Sí. Andamos Internacionándonos.
Excelente invitadazo desde la... Oye, él sí nos va a decir, acá sí hace calor, cabrón. Sí, allá sí hace calor, no como ustedes, ¿verdad? Y allá sí nieva, cuando decirle que hay nieve cuando hace frío también, No, pues, hombre. está más curtido que uno. Está más curtido que uno. Pues bueno, vamos a darnos a la siguiente cortinilla con nuestro invitado del día de hoy. Dale. Pues bueno, ya regresamos. Ahora sí con nuestro invitadazo de lujo, ¿verdad? Licenciado Omar Hernández de la bella ciudad de Sonora. Bienvenido, Omar, a este programa aquí en Notifiscal Laguna. Parte también eres de coahuilense, ¿verdad, Omar? Traes sangre coahuilense por ahí en las venas también, y nomás que nos lo exportaron para allá, para Sonora. Cuando andaba con los... Sí, claro. Cuando traía la camisa del SAT, mi amigo. Nah, no te creas. Bienvenido, Omar. Sí, así es. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, París? Qué gusto saludarlos. Siempre es grato el reencuentro con los amigos, mi estimado Gus. Y mira, ahora por redes, me acuerdo hace años que pues empezamos a tener contacto por redes sociales justamente, y al fin nos conocimos después personalmente en un evento allá en México. Y es de valorar la actividad que haces en materia fiscal de integrar profesionistas de todos lados, porque no solo los has integrado como abogados y contadores especializados, sino como un buen grupo de amigos que has conformado, y es fruto de tu trabajo. Y como dices, sí, efectivamente yo estudié en Coahuila prácticamente hasta la maestría, mi estimado Gus. Y sí, cuando éramos administradores del SAT llegamos acá a Sonora, pero recordando al ánimo lagunero, mi querido Gustavo, y por eso la corbata verde ahora del Santos, ¿no? Eso es todo, eso es todo. Pues bueno, a ver, Omar, pues un gustazo tenerte aquí en nuestro programa del día de hoy, y con el tema ese tan importante que traes de la regla 13.3 de la suspensión del plazo. A ver, pues coméntanos, primeramente quisiéramos saber, para tanto los contadores y la gente que nos escucha y nos ve, que está totalmente en vivo este programa, esa regla, ¿cuándo salió? ¿Cuál es su contenido, su alcance? Explícanos, Omar, ese detalle, ¿no?, para iniciar el tema. Claro que sí, claro que sí. Fíjate, yo creo que podemos poner una estructura de qué es lo que veríamos, y si les parece, y obviamente comentándolo con ustedes para enriquecerlo, pues podemos ver los antecedentes, la regla, nosotros aquí, qué particularidades, por lo pronto en la misma regla se establecen algunas salvedades cuando se da esta suspensión de plazos que publica la autoridad en esta regla 13.3, porque pone por ahí una excepción que sea a través de medios electrónicos, algunas cuestiones como las vigencias. Muy importante lo que ustedes señalaban en la anterior intervención, en la parte y la obligación de la autoridad de fundar y motivar. Y ojo, porque es una dualidad, y muchas veces los abogados, cuando hacemos la defensa, perdemos de vista que son dos los requisitos, no nada más uno. A veces buscamos, está debidamente fundado, pero no tenemos que soslayar pues la parte de la motivación, que también es muy importante, sobre todo aquí cuando se establece un periodo. Pues vamos a platicar, ¿y por qué un periodo? Te señalo determinados días de mayo, pero ¿a qué se deben esos días de mayo? Porque no es que sea una decisión arbitraria por parte de la autoridad, es decir, en base al semáforo epidemiológico era cuando habían incrementado los contagios en esos días de mayo que estás considerando, etcétera, ¿no? Además, otra situación muy importante, pues la cuestión de la competencia. Algunos datos que por ahí un colega nos compartía en una sentencia ya. Nosotros hemos hecho valer algunos de estos agravios que comentaremos, pero no tenemos aún resolución por parte de los tribunales. Pero sí encontramos por ahí alguna sentencia donde incluso ya se daba la razón a un contribuyente en razón de la retroactividad justamente del periodo que señala como suspensión de plazos esta regla, cuando decir, bueno, la autoridad aprovecha
y aplica suspensión con plazos que ya transcurrieron en su prejuicio, ¿no? Y por supuesto alguna otra situación como lo conducente a que se fundamenta esta suspensión en el artículo 12 de Código Fiscal de la Federación, cuando el artículo 12 no se refiere justamente a la suspensión de plazos. Es más, propiamente el Código Fiscal de la Federación señala en un precepto en particular, ¿sí?, cuáles son los supuestos para esa suspensión de plazos. Pero bueno, veamos si gustan algunos de los antecedentes aquí, Gus. Justamente 46A, efectivamente, y a lo mejor para este caso, pues sí, caso fortuito y fuerza mayor, pues sí vemos que se señala y que podría entrar, dice el tribunal incluso sin entrar en detalles si esta situación es causada o no por el hombre, pero aplica perfectamente en este supuesto y puede ser alguna fundamentación. Pero si quieres, ya que lo platicamos, yo entro ahí en un paréntesis, ¿no? Porque puede ser que la autoridad a lo mejor sí fundamente la suspensión en el 46A, fracción sexta. Sin embargo, desde mi punto de vista, sigue siendo cuestionable, porque existe ya una contradicción a una regulación en específica que se publica en el Diario Oficial de la Federación, específicamente para el caso del... Entonces, no puedes tú decir que vas a suspender cuando se publica en marzo de hace 2 años un acuerdo que señala que es una actividad esencial la recaudación tributaria y que no se van a suspender plazos. Y que, ojo, de acuerdo al 73 de la Constitución, es un acuerdo que emite el secretario de Salud y que además no tiene competencia el jefe del SAT para poder contravenir una disposición de tal magnitud por simple principio de jerarquía, ¿no? Pero bueno, claro, justamente de esos acuerdos, ¿sí? Sí, adelante, Gus, si tienes comentarios. No, te comentaba, sí, precisamente, tienes, es muy importante porque lo que acabas de decir ahorita en cuanto en que la suspensión de plazo, si bien es cierto se regula en el 46A y te da marca ahí los supuestos, creo que ese artículo sufrió una reforma en el 22, que es donde ahora sí le vienen a subsanar, creo, esa parte que no tenía antes del 22 hasta diciembre de 2021, no contaba con ese supuesto de suspensión de plazos para efectos de cuando sea contingencia o caso fortuito y todo ese rollo, pero ahora sí en el 22 ya la están incluyendo. Sí es así, ¿va, Omar? Sí, correcto. En el 12, mi estimado Gus, donde habla de plazos, pero pues acuérdate que el 12 pues nos habla de cómo se van a computar y cómo se van a considerar los plazos. Y en el 12, como bien lo señalas, en la parte final, pues ya advertíamos desde el proyecto una adición donde se otorga ahora sí expresamente la facultad para que el jefe del Servicio de Administración Tributaria pueda suspender los plazos por caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, como bien sabemos en la experiencia, pues eso robustece la presunción que nosotros alegamos cuando esgrimimos nuestros conceptos de impugnación, porque interpretándolo lógicamente, si estás adicionando esa facultad para este ejercicio venía desde el proyecto, incluso en algunos asuntos ya lo ofrecemos como hecho notorio, pero ahora la publicación y que se convierte en norma, pues queda evidente, como tú también comentabas ahora, un reconocimiento expreso por parte de la autoridad de que antes no contabas con esa facultad para este caso en específico, ¿no? Adelante, Omar, sigamos. Sí, muy bien. Ahora bien, parte de los antecedentes, pues aquí me permito apoyarme en los acuerdos. El primero que tenemos es un acuerdo, si ustedes nos cambió la vida, ¿no? Y ahora pues estamos afortunadamente adaptándonos y conectándonos vía remota. Pero lo primero que tenemos es una publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación por allá del 24 de marzo de 2020, donde se emite un acuerdo, y fíjense, lo traigo a colación porque lo señala la regla 13.3 como parte de su fundamento, pero hay que estar atentos con las normas que señalan. Y dice, este acuerdo que se emite ahí es de las medidas preventivas. Y ya vemos que parte en el artículo segundo en específico, empieza a hablar en el inciso A, pues cuáles medidas nos acordamos ya, ¿no? Donde se evitaba la asistencia a los centros de trabajo, pues de personas embarazadas o en periodos de lactancia
o menores de 5 años, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas no transmitibles, hipertensión arterial, pulmonar, diabetes, etcétera, o todas aquellas personas que tuvieran alguna enfermedad o algún tratamiento que bajara su capacidad inmunológica, ¿no? Se decía que todos esos, ojo porque este inciso B dice, se suspenden temporalmente las actividades escolares de todos los niveles hasta el 17 de abril. Lo señalo porque ya nos empieza a dar fechas, hasta el 17 de abril de 2020. Y en lo que hace a los sectores públicos, inciso C, muy importante, se suspenden temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este acuerdo y hasta el 19 de abril de 2020. Entonces ya veíamos que ya empezaba a hablar de sectores públicos y decía, sin embargo, ponía una excepción, en el sector público las autoridades y los encargados de cada área tendrán que determinar las funciones esenciales a cargo de cada institución. Y todavía no teníamos muy claro cuáles eran las actividades esenciales. Pero con posterioridad, por ahí, el 31 de marzo de 2020, se publican las acciones extraordinarias. Y aquí sí señala el artículo primero, ¿no? Y ojo, ¿no? Porque esa suspensión que señalaba, como ya lo vimos anteriormente, hablaba ahí hasta el 19 de abril de 2020. Pero la regla nos señala días de mayo. Entonces quiere decir, ya ni siquiera estaba en vigor ese acuerdo en el que se están apoyando en la regla 13.3, ¿no? Pero suponiendo, sí, cuando tengo que preguntar, bueno, ¿y cuáles son las actividades esenciales? Hay una pausa. Sí. Entonces, hasta aquí nos estás comentando, lo que nos estás comentando, quiere decir que como viene siempre el SAT, la autoridad, a regular sus actuaciones vía resolución miscelánea, con esto que acabas de comentar, queda aún en manifiesto que las reglas misceláneas, aunque aquí creara un beneficio para los contribuyentes, que es la esencia de las reglas misceláneas, sería ilegal porque, como lo acabas de decir, el decreto ya no estaba vigente. Entonces, pues obvias razones, no bien a qué regulaba si no había decreto que regular, ¿verdad? Órale, interesante. Lo marco así porque tenemos a veces colegas contadores que a lo mejor se nos pueden perder por ahí, pero la cuestión que acabas de comentar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces dejas en evidencia que la regla esa pues quedó al aire. Sí, es correcto, mi querido Gus. O sea, tú me estás planteando una suspensión de mayo, del 6 al 29 de mayo, pero resulta que esas medidas en las que apoyas tu regla, pues decía aquí que tenían una vigencia para la administración pública hasta el 19 de abril, perdón, de 2020. Entonces, y continuando un poco, dice, solamente van a continuar en funcionamiento, ya me refiero al acuerdo del 31 de marzo, donde, insisto, ya se detallan cuáles son las acciones extraordinarias, y ya nos dice el artículo primero en la fracción segunda, solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades consideradas esenciales. Y habla por ahí el inciso C, que es el que se refiere justamente a la acción en la que nos especializamos. La de los sectores fundamentales de la economía, sean financieros, luego ya habla el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras, etc. Nos habla aquí de recaudación tributaria. Ojo porque pues el concepto también puede parecer muy amplio, ¿no? Recaudación tributaria, y a lo mejor aquí estamos hablando de fiscalización, pero yo asumo que se está refiriendo prácticamente a toda la actividad del SAT, porque en todo caso pues tendría que haber detallado cada una de las administraciones para poder definir cada uno de los actos, ¿no? O sea, fiscalización, de resolución, de aduanas en ese entonces, etcétera. Pero yo creo que se engloba esa actividad y tan es así que no suspende, ¿no? Si nosotros hacemos memoria, esa actividad no se suspendió, no exclusivamente la de las administraciones desconcentradas o general de recaudación. Prácticamente todas las administraciones siguieron funcionando, ¿no? Entonces, en ese entendido, pues era una actividad esencial. Y como actividad esencial, no suspendió las actividades la autoridad fiscal. Sin embargo, por ahí más adelante entonces
sucede que la autoridad publica, aquí sí en reglas de resolución miscelánea, este acuerdo o esta regla 13.3, donde se da una suspensión de plazos y términos legales. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Y ojo, porque también resulta muy interesante y será, lo podemos ir analizando para desglosar algunos puntos que desde nuestro punto de vista, valga la redundancia, generan incertidumbre o agravios o conceptos de impugnación. Esta regla empieza diciendo, fíjense, en atención a las medidas extraordinarias establecidas en el artículo segundo, inciso C, que fue el que leímos hace unos momentos, del acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV-2 o COVID-19, y conforme al artículo primero del decreto por el que se sanciona el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y los efectos y control de riesgo de esta enfermedad, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 24 de marzo, se estará lo siguiente. Ojo, reitero lo que tú ya confirmaste. Se basa en esos acuerdos del 24 de marzo que ya nos establecieron una temporalidad hasta el 19 de marzo de 2020, ¿no? No habla nunca de plazos en mayo. Ahora bien, inciso A señala esta suspensión de la regla 13.3. Para los efectos del artículo 12, se suspende el cómputo de los plazos y términos legales de los siguientes actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el SAT. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y retomo la situación que yo comentaba al inicio de la participación, en el sentido de que no tenemos que perder de vista la parte de la fundamentación y la motivación. Porque desde mi punto de vista es deficiente la fundamentación de todos modos, porque dice, para efectos del artículo 12, que es el artículo que está utilizando como fundamento la regla, para poder suspender plazos. Pero como tú lo comentaste acertadamente, es inexacto, porque el artículo que habla de suspensión de plazos es el 46A del Código Fiscal de la Federación, no el 12, ¿sí? Y de todos modos, con esta dualidad, desde mi punto de vista, sigue quedando a deber la motivación por parte de la autoridad. Está bien, tú me estás diciendo que para los efectos del artículo 12 se suspende el cómputo de los plazos y términos legales de los siguientes actos y procedimientos que deben realizarse por y ante el SAT, y nos da un listado, pero sigue pendiente la motivación. Ya lo veremos cuando sean los días que van a considerarse, pero insisto, si entendemos por motivar la explicación que tiene que hacer la autoridad respecto a por qué considera aplicable determinada norma jurídica, pues sigue siendo omisa, ¿no? Aquí esa motivación para la suspensión de plazos. Entonces, así es. Dice aquí, Pero Omar, los siguientes actos se van a suspender los términos. Adelante. perdón. Fíjate, en esto que acabas de leer del inciso A, ahí tienes toda la razón, porque habla de las actividades, actos y procedimientos que deben realizarse ante el SAT. Entonces, el artículo 12 lo único que viene a establecer son los días y horas hábiles y los plazos, ¿va? Pero los actos y las actuaciones de las autoridades fiscales están reguladas en el 42, 43, 44, en las facultades de comprobación. Entonces, es correcto y preciso lo que comentas, en el sentido que, si bien es cierto, si hay una fundamentación, pero esta sería indebida o sería deficiente, porque las facultades que están reguladas no las confieren en el 12, sino en el 42 y 46. En este caso específico, hablando de suspensión de plazos, es el 46. Entonces, creo yo que sí es correcta la apreciación de que existe una fundamentación insuficiente, vamos a verlo así, o deficiente. Sí, así es, mi estimado Gus. E incluso, pues eso por supuesto que aun y cuando dijeras en el peor de los casos, desde mi punto de vista, que fuera para efectos por la insuficiente motivación, pues sí, pero también es cierto que eso va a hacer que la autoridad termine de forma extemporánea el ejercicio de facultades de comprobación, ¿no? Y dependiendo en qué etapa haya considerado ese plazo para esa suspensión. Ahora bien, siguiendo con esta parte de la regla, dice, para los efectos del artículo 12 se va a suspender el cómputo de plazos y términos de los siguientes actos. Ahorita vamos a ver cuáles actos, pero pone una salvedad y hay que resaltarlo aquí.
siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos. Y seguramente se dieron supuestos que tienen compañeros contadores y abogados ahí en el escritorio, pues de revisiones de solicitudes de datos, sobre todo de gabinete, que se hicieron a través de buzón tributario y que a través de buzón tributario pues, notificaron también la invitación para el representante legal y que también me ha tocado en asuntos donde la autoridad al contestar dice, oye, es que no es una revisión electrónica. Y aquí dice que siempre y cuando se pueda desahogar por medios electrónicos. Pero yo creo que ahí pues la autoridad de forma astuta pretende confundir al juzgador diciendo que no se trata de una revisión electrónica, pero eso no es lo que dice la regla. La regla dice siempre que no se pueda llevar a cabo por medios electrónicos. Y lo que nosotros sostenemos ante las autoridades o ante el tribunal es, oye, por supuesto que lo has llevado a cabo a través de medios electrónicos, porque la solicitud la hiciste por buzón tributaria, la notificación de la invitación para que el contribuyente, según se desprende de las propias actuaciones o de la resolución determinante, también fue a través de buzón tributario. Señalas que incluso el oficio de observaciones notificaste también vía buzón tributario, ese es un medio electrónico. Entonces, indebidamente estás aplicando a tu favor sumar esos plazos a tus términos cuando la propia regla dice que no aplica si tú puedes realizar por medios electrónicos, porque además la esencia o el espíritu de tener esta suspensión pues es evitar aglomeraciones de personas en las oficinas, y si todo lo realizas a través de buzón tributario pues para nada es necesaria la presencia física del contribuyente en las oficinas de la autoridad. Entonces es otro de los puntos que nosotros observamos ahí que resulta inconsistente por parte de la autoridad. Y adelantándonos un poquito más a la competencia, algo adelantábamos también y veíamos por referente a que si estos acuerdos son firmados por el secretario de Salud, pues dónde está la competencia, ¿no?, por parte de la jefatura del SAT para poder emitir reglas que vayan en contra justamente por principio de jerarquía de estos acuerdos, ¿no? Y algo muy importante también, Gustavo, que comentábamos, y es donde les decía, me voy a permitir aquí remitirme a esa sentencia. ¿Dónde está? Fíjate que nos encontramos por ahí también una sentencia donde sí se señala que le asiste razón al gobernador en la parte de la retroactividad. Porque señala, fíjate, con lo que tú decías de la publicación anticipada, ¿no? O sea, decía, bueno, es que tú me descontaste, ¿no? O contaste en los plazos determinados días de mayo, ¿sí? Y dice, oye, pero es que no podías haber contado determinados días de mayo porque no se había publicado la resolución miscelánea con esa regla 13.3. Y hay que ver, ¿no? Que es... Porque dicen, pero es que sí las conocías tú, porque si mal no recuerdo se publicaron desde el 4 de mayo la resolución anticipada, ¿sí? Y dice aquí, bueno, es que sí hay una interpretación errada de la suspensión de plazo prevista en la regla 13.3 de la sexta versión anticipada de la resolución miscelánea para 2020. Porque aquí dice la autoridad es que las resoluciones misceláneas implican un beneficio para los contribuyentes y por lo tanto, al serlo establecido en la regla 13.3 en beneficio de los contribuyentes, pues la misma cita es aplicable a partir de que se dio a conocer en el portal del SAT el 4 de mayo del 2020. Sin embargo, aquí estima el tribunal que no le asiste la razón a la demandada, porque dice, no, es que la regla 1.8 de la resolución miscelánea para 2020 sí dice, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, se dan a conocer en el anexo 1A las fichas de trámites fiscales, salvo cumplimiento expreso, pero etcétera, ¿no? Pero aquí sí nos dice, pero esta regla es justamente para facilitar, dice el penúltimo párrafo, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Entonces, aquí estas reglas, justamente ese requisito tendrían que facilitar. La cuestión es, ¿una suspensión de plazos facilita el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes? Pues
No, entonces no podría ser aplicable para el contribuyente porque esa publicación de forma anticipada es únicamente para fines informativos. Por lo tanto, la suspensión de plazo para la conclusión de una revisión de gabinete que se da a conocer a través del portal en forma anticipada y únicamente con fines informativos no puede surtir efectos en contra del contribuyente, ya que si la regla contenía fecha para que surte efectos la suspensión del 4 al 29 de mayo, pero la regla fue publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta el 12 de mayo, ¿sí? Y de conformidad a su artículo transitorio entra en vigor al día siguiente de su publicación, entonces indebidamente la autoridad, y esto por si lo tienen por ahí es importante como tú decías, pues esa situación de hasta que estás analizando el asunto es cuando te das cuenta de algunos agravios que pueden repercutir. Yo me permito compartirlo porque será importante que los compañeros y colegas que tengan un asunto en el escritorio pues revisen qué días está afectando esta suspensión, porque no bastará, como lo dice, y eso ya en sentencia del tribunal, esa de la sala de Ciudad Obregón, pues no bastará que digan, es que tú ya lo conocías con una resolución, una publicación anticipada, que conociste desde el 4 de mayo, no, pero tú la publicaste hasta el 12 de mayo y hasta entonces podrías haber, en todo caso, en caso de que fuera legal y que fueran desestimados los demás argumentos que estamos exponiendo, pues hasta entonces podrías haber considerado que te aplicaba esa suspensión, ¿no? Es decir, del 4 al 13, no. Entonces te quedarían del 14 al 29 de mayo de 2020. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjate, a ver, Omar, una pregunta. Ahorita acabas de mencionar que si teníamos asuntos ahí en el tribunal, pues hacer valer este concepto, esta situación de concepto de impugnación. ¿Qué pasa con el Seguro Social? Aquí estamos hablando del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, el decreto por el cual esta regla aplica para lo que es el servicio del SAT. Y para efectos del Seguro Social, ¿existe un acuerdo del Consejo Técnico de suspensión de plazos? La verdad no tengo yo conocimiento, Gus, si existe un acuerdo de suspensión, pero en todo caso, si lo aplicó el Seguro Social, pues él sí tiene que utilizarlo como fundamento. Y es donde, como tú bien comentabas, teniendo el asunto en el escritorio, pues obviamente abocarse a analizar ese fundamento que está utilizando. Exacto. Desde mi punto de vista, si lo único que utiliza es por ser como autoridad fiscal este acuerdo que existe o esta regla, creo que también tenemos tela de dónde cortar, mi estimado. Fíjate que te lo comento porque yo tengo un asunto, a mí me pasó. El Seguro Social hace una visita domiciliaria previo a la pandemia. Se desahoga la visita, llega al punto donde cita el contribuyente, notifica la acta última parcial y se espera. No emite ni un aviso ni un oficio de suspensión de plazo porque ella lo agarró la pandemia. Fue por ahí en marzo, en abril, mayo. Y él tenía que culminar su acto de fiscalización en junio, por ahí de ese año, del año que estaba la pandemia. Y lo vino concluyendo hasta el mayo, junio, pero ya del 21. ¿Sí? Entonces, analizamos todo el expediente, pedimos en el recurso, hicimos valer un concepto de impugnación donde nos hicieran ver si había emitido un oficio, un decreto del Seguro Social para el efecto de la suspensión de plazos, haciendo valer que la acta final ya estaba fuera de. Contesta que no, y una única motivación que pone y fundamentación es el decreto. Sí, es el decreto de la Secretaría de Salud. Entonces, pues prácticamente todos los asuntos del Seguro Social que se desahogaron en ese sentido, también es muy importante comentárselos a las personas que nos escuchan, a los colegas y comentarlo, que también ellos padecen de esa ilegalidad en ese periodo, porque inclusive el Seguro Social se sustenta única y exclusivamente en el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud. Entonces, pues con más razón se evidencia que ya todos los procesos culminados fuera del plazo del Seguro Social pues son ilegales. Es como comentario nomás, el Seguro Social lo único que sustenta como fundamentación es el acuerdo de la Secretaría de Salud. Sí, así es, mi estimado Gus. Entonces, pues yo creo, no sé cómo andamos de tiempo, pero recapitulando, pues creo que vemos que efectivamente lo que tenemos aquí
pues son esos antecedentes de esta pandemia, la emisión con posterioridad de la regla, pues las ilegalidades que ya vimos en virtud de que si tú mismo dices que como excepción no aplicará esta suspensión de plazo para todas aquellas revisiones que puedan llevarse a cabo o trámites a través de medios electrónicos, pues nada te impedía, porque sucede en este tipo de liquidaciones, pues que la autoridad señala, ¿no? El término para emitir el oficio de observaciones fenecía tal fecha, sigue siendo otro reconocimiento. Sin embargo, derivado de la suspensión, sumamos estos días porque se te notificó por buzón tributario. Entonces yo creo que ese es un argumento que bajo los propios razonamientos de la autoridad se le revierten, diciendo tú podías haber hecho la notificación de cualquier documento por buzón tributario, así que daba lo mismo que lo hubieras terminado en el plazo que tú misma señalaste que se te vencía, o sumando los días que indebidamente estás haciendo, porque igual daba que lo hubieras hecho a través de buzón tributario. Es correcto, Mar, es correcto. Oye, ahorita aquí, a ver, Paris, ¿qué duda ahí? Comentar. Mira, no sé, ahorita platicábamos aquí Gustavo y yo, entonces, atendiendo los plazos, digo, hablamos del 2020 y los procedimientos que fueron en ese año, ¿no? Muchos de estos procedimientos ya generaron una obligación, esas obligaciones ya se combatieron en un tribunal, incluso pues mucha gente no se dio cuenta de o no supo, muchos defensores no supieron cómo hacer valer tal vez este agravio, y terminan incluso hasta perdiendo los asuntos y generándose un crédito firme, y ahora inician ya los procedimientos para la cobranza de esos créditos que ya quedaron en firme. ¿Crees tú que esto nos podría servir para esos PAEs que se van a generar, licenciado? Bueno, ahí va a depender de la estrategia, ¿no?, que se plantee y de cada asunto. Pero sí creo que invariablemente tenemos, tratándose de competencia, pues una fortaleza aquí, sobre todo para los asuntos que ya están en trámite, porque a lo mejor habrá por ahí colegas que digan, es que este asunto similar yo ya lo tenía por aquí en el escritorio, y digo difícilmente porque, como dice por ahí mis amigos y colegas, no inventamos el hilo negro, pero pues he sabido que tratándose de cuestiones de competencia, sí podemos esgrimir o hacer valer estas cuestiones al tribunal hasta antes de que se emita sentencia para efectos de que puedan ser valoradas. Entonces sí podemos acomodar alguno de estos agravios tratándole de dar ese giro. Respecto de los asuntos que ya estén resueltos, pues insisto, dependerá de cada caso en concreto para ver la estrategia que se pueda hacer valer, ¿no? Pero además, pues aquí mi estimado Gus es experto en procedimiento administrativo de ejecución, así que creo que sería en todo caso el más indicado para platicarnos, ¿no? Oye, no, hombre, ahí es donde aprendí. Oye, no, fíjate que ahorita pues, somos muy inquietos, Omar, ya nos conoces. Sí. Ahorita lo que acaba de comentar París, se me ocurre que sí lo podíamos hacer valer, fíjate. Vamos a suponer que perdimos el asunto. Yo esto que les voy a comentar ya lo hice valer en una cuestión del SAT hace tiempo, en un asunto perdido. Buscamos, o más bien buscamos la reacción de la autoridad para que nos generara una responsabilidad solidaria. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos un cambio de domicilio, pues el asunto ya estaba perdido, ya habían hecho varios amparos, ya había ido a la Suprema Corte, había regresado y no sé qué rollo. Entonces llega a nuestras manos y dijimos, bueno, vamos a detonar la responsabilidad solidaria. Y la autoridad pues mordió el anzuelo. Se nos llega con la responsabilidad solidaria, nos da a conocer el expediente, o sea, vuelve a reiniciar, y con la responsabilidad solidaria pues se le debe dar oportunidad al responsable solidario de atacar todas las cuestiones de nueva cuenta. Aquí yo pienso que sí se podría, fíjate, haciendo esa estrategia de decir, ¿sabes qué? Pues ya está perdido, no se hizo valer este concepto de impugnación de la suspensión de plazos, pues vamos a detonar que se nos venga una responsabilidad solidaria, nada más que ahora la responsabilidad solidaria ya cambió también. Entonces, pues es como dice Omar, hay que checar bien el expediente, pero en materia fiscal, pues siempre hay oportunidad y siempre hay una brechita para poder ver a revivir los asuntos y poder tener una cuestión de éxito, inclusive pues ya esperar a que llegue la prescripción. Y hablando de asuntos perdidos, ahí les da un punto muy importante: la reconsideración administrativa sirve como distractor, porque la reconsideración administrativa regulada en el 37
del Código Fiscal de la Federación no está dentro de los capítulos de los recursos administrativos. Por lo tanto, los plazos de prescripción no se suspenden. Y eso ya tenemos nosotros una sentencia de este año reciente, bueno, del año pasado, pues, donde hicimos una reconsideración y ya ves que esas se van a tramitar ya central, a nivel central, y de aquí a que resuelvan, ¿verdad? Y la autoridad, cuando nos fuimos a pedir la prescripción, dijo, no, es que tenías presentado, hiciste valer una reconsideración y eso te suspendió. Entonces, espérame, le dije, lo único que suspende conforme al 146 es el recurso de revocación. Y el recurso de reconsideración no está considerado dentro del capítulo de los medios de defensa, vamos a llamarlo así. No es medio defensa. Entonces, sí hay mucha materia todavía que hacer en cuestión de asuntos perdidos, pero también el tribunal ya se está poniendo medio agresivón con un criterio que sacó que si bien es cierto hace referencia a multas, pero ya está percibiendo a los actores, a las partes actoras del juicio, de que cuando son juicios notoriamente dolosos, vamos a llamarlo así, ya está previniendo para sancionar. ¿Por qué? Porque pues ya se dio cuenta, y sí, muchos, y cuando queremos volver a pelear lo perdido, nos vamos directamente al crédito, y eso es el primer error que no se debe de hacer, porque les comento, yo lo viví, yo lo hice y no me funcionó. Entonces, lo que sí funciona es que tú puedes ir tumbando de cada actuación del PAI, tú la puedes ir tumbando y créanmelo, que son las actuaciones más fáciles de tumbar, porque la autoridad, con su afán feroz de cobrar, ejecutar y hacer daño, hace las cosas, A mí me notifica por estrados un embargo, una ampliación de embargo, y luego me notifica por buzón tributario el avalúo. Y le digo, oye, espérame, ¿cómo para notificarme la ampliación no me encuentras y el avalúo sí me notificas por buzón tributario? Entonces ahí eso nulificamos en la ampliación de embargo y en automático se cae el avalúo y volvemos a levantarlo. Entonces es cuestión de estarle dando la talacha al PAE y ya llegar un momento en que ya se culminan los 5 años. ¿verdad? Pero correcto. Bueno, pues ya nos queda muy claro este concepto de impugnación de la regla. Muy bueno. Muy buen buen tema. Aprovechen a la audición que tenemos ahorita, a los colegas que nos están viendo, tomen nota porque este concepto que nos comentó aquí el licenciado Omar es sumamente importante, interesante y muy bueno. Pues les va a dar una nulidad lisa y llana, yo lo más seguro, porque se configura una violación del procedimiento, porque el crédito, la acta final, inclusive el crédito fiscal ya queda fuera del plazo de los 50, ¿verdad, Omar? En este sentido. Sí, así es, queda fuera del plazo. E incluso, insisto, ¿no? Como tú bien comentabas, porque seguramente variará, no obstante que tienen formatos, pues me ha tocado ver que hay pues autoridades que sí utilizan la fracción sexta cuando quieren fundamentar en el Código Fiscal de la Federación, pero hay otras liquidaciones que vienen inclusive sin la cita de la fracción, ¿no? Y ojo, porque a veces en la defensa la autoridad quiere mejorar la resolución y también pues ya sabemos que es indebido, ¿no? Decir, no, es que te lo fundé en el artículo 146A, específicamente en la fracción sexta. No, hay que estar atentos porque la fracción sexta no la habías citado. Pero insisto, yo creo que el argumento aquí en nuestro favor sería, no obstante que sí pudiera encuadrar como caso fortuito o fuerza mayor, también lo es que hay en específico unos acuerdos emitidos, insisto, por parte del secretario de Salud para esta enfermedad y ese supuesto por el cual tú estás pretendiendo suspender, ¿no? Y ampliarte en consecuencia los plazos. Pues vamos a continuar aquí nada más para cerrar esta parte del tema, bien interesante y muy padre exposición por parte del licenciado, a toda la raza que nos está viendo, a todos los contadores y abogados. Ahí está un argumento bien interesante que hay que hacerlo valer, hay que ver si podemos todavía en ese sentido rescatar algo, sobre todo esos que ya andan medio perdidones, hombre, es una parte muy interesante. Échenle un grito aquí al licenciado Omar o échenos un grito acá por parte de Notifiscal, se le hacemos llegar la información, porque pues acuérdense que nada está perdido hasta que está perdido y estos son de esos
de esos argumentillos interesantes que salvan vidas, ¿no? No, claro, son salvavidas muy, muy buenos. Y sobre todo, Omar, para cerrar, coméntales aquí a los colegas que nos están viendo y al público que nos está viendo, cómo podríamos ahorita ingresar, que no lo tenemos y estamos por concluir el asunto, cómo lo podríamos meter, bajo qué argumento, con qué tipo de formato, o sea, ahí por favor coméntanos eso para dar ese tip también, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Claro que sí, Gus. Aquí, de hecho, como dijiste que era cafecito fiscal, pues ya lo estamos acompañando con el café. Espérate para el whisky. El whisky. Más tarde entonces, vamos a esperar al whisky fiscal, ¿no? Ya hay tequila fiscal también de buen amigo y colega, ¿no? Bueno, sí, depende. Yo, la verdad, lo haría valer dependiendo de la etapa del juicio, ¿no? Si tengo la oportunidad de esgrimirlo en alegatos, pues justamente en el escrito de alegatos de bien probado, hacemos valer, obviamente planteándolo como alguna cuestión de incompetencia, para que con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se aboque la sala a revisar la competencia, que tendría que hacerlo de forma oficiosa, ¿no? Y por ahí, no obstante que ya hay un criterio, ¿no?, que nos afecta, pues si no, utilizaría decir pues que las cuestiones de competencia, por otro de los criterios que ya hay, se pueden hacer valer hasta en tanto no se emita sentencia. Entonces, lo recomendable sería, si aún estoy en etapa de alegatos, pues ponerlo y presentarlo en alegatos. Pero si no fuera así, pues mientras no se dicte sentencia, lo intento, y a final de cuentas, en caso de que sea desestimado, bueno, pues ya vamos generando la posibilidad de alguna defensa para el caso que tengamos que acudir al amparo directo. Ok, ahí está, jóvenes, ya les dieron la solución, y pues a analizar los casos que tengamos pendientes para efectos de hacer uso de esta herramienta contundente que nos acaba de dar el buen amigo Omar. Sí, excelente, y pues ya nos está dando hasta, ya prácticamente nos está pasando el formato del escrito, hombre, ¿qué más quiere la raza, hombre? Oye, amigos, pues vamos a darle paso a la siguiente parte del programa. Continuamos con nuestro invitadazo de honor para que nos platique otros chismecillos que debe de traer ahí en su... Oye, y es experto en el comercio exterior, ahorita que nos aviente esos... Ay. Los carros chocolate y todo ese rollo, a ver cómo salen. Bueno, Muy bien, vámonos a cortinilla y regresamos con el cierre del programa, por favor. Bueno, regresamos a la parte final de nuestro programa, Paris, y pues con el invitadazo de lujo, hombre, nuestro buen amigo Omar, desde Hermosillo, Sonora, unas carnes asadas que a veces sube unos cortes, güey, y luego su lema del viernes. Nogales, amigo, estamos. En Nogales. Cara. Nogales, estás en Nogales, ¿va? Híjole, pegado ya a la frontera. Nogales, amigo, sí. Okay. La frontera acá, bueno, pegado a Estados Unidos. Y ya mañana su frase célebre los viernes, rompan filas. Con su whisky y su copita, sí, y su puro. Pues bueno, a ver, Paris, ¿cómo es? Aquí muy bueno, Omar, esta etapa del programa, Omar, es solución de los expertos. La denominamos así porque le damos oportunidad al invitado para que pues nos platique sus experiencias en cuanto a asuntos, cuestiones de defensa, su vida profesional, cómo ha sido, todo ese rollo.
Entonces, pues Paris, ¿cómo ves? ¿Cómo iniciamos con esta cortinilla con nuestro amigo Omar? Oye, a ver qué nos puede platicar de allá de Nogales, cómo le ha ido, algún asuntillo ahí que haya traído que diga, este es el que siempre presumo cuando abro cuando ya está el whisky en las rocas, este es el que siempre presumo, ¿no? Échatelo, Milik. A ver, Muy bien, muy bien. a ver, ¿qué se oye desde allá? Pues es que, sinceramente, ¿qué te puedo decir? El whisky sí es fuente de inspiración, así que no hemos tenido el gusto, Paris, pero ahí creo que Gus sí se inspira bien con el whisky también, entonces genera ideas, ¿no? Y, y pues algo muy cierto que dijo Gustavo es, hay muchos abogados que dicen voy a ganar el asunto sin antes haberlo analizado, ¿no? Y también es cierto que tienes asuntos que están complicados y que tampoco te puedes acoger, ¿no?, a la esperanza de que pienses que el agravio puede resultar fundado, porque a final de cuentas esta es cuestión de interpretación y justamente esta interpretación, pues a lo mejor los tres que estamos hoy reunidos, gracias a Dios, aunque sea virtual, pues podemos leer un precepto y los tres podemos decir que dice algo distinto, ¿no? Y es lo interesante y lo apasionante del derecho. Pero pues la cuestión está en justamente seguir estudiando y seguir analizando el asunto, así como decía Gustavo, pues me encontré y me metí hasta los plazos o me metí hasta las notificaciones, ¿no? Hay criterios muy interesantes, yo le decía a Gus cuando amablemente me invitaba acá a esta charla, pues que parece, ¿no?, cuando se van publicando cuestiones por parte de las autoridades fiscales, pues que se cierra el camino. Y por ahí uno de mis maestros comentaba pues que esta parte del litigio fiscal pues se convierte a veces en un triple litigio, ¿no?, porque primero litigas contra la autoridad fiscal y después obviamente contra algunos de los criterios de los tribunales que son, pareciera, pro autoridad, pero además cuando empiezas justamente a obtener resultados favorables, pues resulta que modifican la ley y entonces también es contra el poder legislativo. Entonces vas contra la autoridad, a veces contra los tribunales y en todo caso pues se subsanan aquellos puntos que generaban pérdidas, por decirlo de alguna forma, para la autoridad fiscal. Y yo creo que un ejemplo clásico es la derogación del 129 en el Código Fiscal de la Federación. Y sí, efectivamente la autoridad va cerrando filas. A mí me tocó llegar a Sonora como administrador, como bien lo comentaba Gus. Por ahí jugando digo que pues que dejé el lado oscuro, ¿no? Y ahora nos venimos con los Jedi. Sin embargo, pues de los buenos. No, tengo que admitir, la verdad es que es una gran escuela, muy buenos compañeros. Conoces a uno de mis compadres, saludos a Héctor Lizárraga. A Lizárraga y a Bortoni. Negras, ¿cómo se llama? Emilio Bortoni, Emilio, saludos ¿no? también. Una chulada, saludos Emilio si nos está viendo, una chulada de persona y al buen Héctor, oye, y bueno, no lo voy a decir cómo le decimos a Giovanni. Ah, sí. Ya sabes cómo le decimos, ¿verdad? Sí, ya sé. Saludos al buen Giovanni, a Héctor, un abrazote a mis hermanos Héctor, Giovanni y Emilio, así es. Y a todos los del grupo, ya ves que somos un grupo muy unido ahí en el WhatsApp. Y a todos, pues un gran saludo, y pues síguele, perdón, me apasioné. No, pues es que como te decía, y te lo reconozco, Gus, pues has integrado un muy buen grupo, no obstante que ya habíamos amigos, pues se ha hecho más grande y a lo largo de todo el país. Y la verdad es que, lo digo en broma, lo del lado oscuro, ¿no?, porque pues yo tengo que reconocer que gran experiencia se adquirió ahí en las oficinas del SAT y que uno es más que contraparte, ¿no? No hay enemigos, sino cada quien hace su trabajo y ahora lo que nos toca es tratar de defender pues la óptica de la legalidad, de derechos humanos, muy importante, que yo creo que ahí tenemos una brecha importante todavía por acotar en la relación pues justamente a la medida de la aplicación de derechos humanos en materia fiscal, cuando pues desde mi punto de vista el artículo es claro, dice todas y son todas, ¿no?, todas las autoridades, nada que simple referencia en determinados ámbitos, ¿no? Pero bueno, pues insisto, a veces se van cerrando caminos y pues quedan puntos, ¿no? A veces cuando dicen, bueno, es que los abogados impugnan las notificaciones, pues creo que todavía se siguen impugnando las notificaciones, ¿no? La diferencia pues es que ya van siendo menos las que se hacen de forma personal, pero se siguen abriendo resquicios ahí y de los pocos criterios que a lo mejor puede haber ahora favorables, pues están importantes para comentar, pues la situación de que los avisos, ¿no?, o las constancias, mejor dicho, de notificación tienen que contener la fecha y hora
y esta parte pues sí ya ratificada por jurisprudencia de sala superior del tribunal, así que muy importante también tomar nota y revisar las constancias de notificación electrónica, porque si adolecen del señalamiento de la hora, pues es, ya vimos que uno de los requisitos, ¿no? Que tienen que tener. Otro punto ahí con la firma, también la firma electrónica en las constancias de notificación, porque lo establece así el 17D, y ojo, también la parte final del 38, fracción quinta, y del propio 134, ¿no? Nos dice que ahí sí tienen que contar con la firma electrónica las notificaciones, y normalmente lo que encontramos pues es el certificado que nos lleva a la emisión del documento, ¿no? El certificado digital. Así es. Oye, ahorita que nombras de la firma electrónica, fíjate que el Infonavit está emitiendo algunos cuando contesta demanda, saca las notificaciones y las resoluciones, o las emisiones, más bien las liquidaciones, y trae firma autógrafa y firma electrónica. Entonces, pues eso genera una incertidumbre. De hecho, ya lo hice valer ese concepto de impugnación en la sala de aquí, porque cuando checamos el sello digital de la firma, resulta que es de otro funcionario, no es del que está firmando de manera escrita, no es el mismo funcionario. Entonces ahí hay una incertidumbre jurídica, porque no sabes quién realmente se lo está emitiendo, si ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién firmó? Así es. Pero Sí, bueno, ¿qué más, Yomar? A ver, platícanos algo ahí de otras experiencias tuyas aquí. Pues sí, mira, pues acá la verdad es que tengo que decir que tenemos pues asuntos tanto de comercio exterior como asuntos también de impuestos internos. Pues acá estamos a sus órdenes en Nogales. Creo que algo importante pues es, a lo mejor con nosotros nos funciona, ¿no? Pues sí tener, no obstante que no hay una receta, pues sí tener por ahí algún checklist de determinados requisitos que tienen que cumplir las autoridades, porque por increíble que parezca, siguen presentándose a veces regalitos por parte de la autoridad donde vienen sin firma los documentos, ¿no? Entonces parece a veces de rutina, pero creo que nada tendríamos que dejarlo de rutina, sino hacer un análisis exhaustivo de los documentos cuando se nos presentan, pues para efectos de poder validar, ¿no?, que se cumplan con esos requisitos. Es muy importante también la cuestión de las certificaciones, ¿no? A veces cuando se niegan los actos con fundamento en el 16, fracción segunda, y se nos dan a conocer, pues bien lo dices tú, ahora que estabas trabajando en una ampliación, es importante esa situación de poder revisar la correcta certificación de los documentos, quién firma, justamente con lo que estabas comentando, ¿no? A veces incurre también la autoridad, por ahí vemos, cotejó fulano de tal, servidor público, tuvo a la vista los documentos, pero resulta que señalan ahí cuál es el funcionario que cotejó, pero la firma no es la de la persona que está cotejando, ¿no? Entonces tampoco tenemos certeza jurídica de que efectivamente se haya presentado. Ahora, no basta hacer ese señalamiento. Creo que es pues, también todo un tema, ¿no? Esta parte de la certificación, donde se señala si es firma autógrafa, si fueron certificadas, pero certificadas por quién o por cuál funcionario. Y aquí muy importante concatenar con la legislación civil que aplica de forma supletoria, ¿no? Órale, bien, bien. Sí, no, toda la razón. Porque fíjate que a veces, inclusive también cuando vas a checar los expedientes y te dicen que se agrega, el expediente contiene 1500 hojas, y hay veces que te tienes que poner, bueno, mandas a las personas que checan los expedientes y van y checan foliando los folios, y resulta que a veces viene incompleto el expediente, o la autoridad no agregó las 1200 copias que dice que certificó. Realmente hay nomás X copias, ¿verdad? O sea, hay menos o vienen incompletas, y todo eso es muy importante, porque eso genera un vicio que afecta a la defensa del particular, porque ya no tiene manera de conocer íntegramente el expediente. Entonces sí es un mundo, una osadía. A mí me fascina la defensa fiscal, la verdad. Como contador me encanta, yo me desvelo, me apasiono, y pues cuando estoy con mis amigos abogados, como aquí, como Omar, como Paris, como Héctor, como toda la raza que nos conocemos, se hacen las pláticas bien padres, ¿no? Ahí ya en la cena, en la cena después de los cursos,
¿verdad, Omar? Pues se hace la cenita, el whisky, y el curso, fíjate lo importante, se termina, pero sigue. Continúa el ¿Verdad? debate. Continúa ahí, ahora sí, en la cantina o en el restaurante, y ahí es donde salen los mejores conceptos de impugnación. Los hombre, agravios ganadores. Los Los agravios ganadores, ahí es conversatorios. donde salen. Sí, se Después de extiende. como 5 o 6 whiskies. Sí, es sección de conversatorio la que se abre. Sí, va, no, la pasamos muy padre, más en los foráneos, va, pero no estuviste en el Congreso este año, hombre, porque estuvo también ahí interesante las cosas, pero estuviste de manera virtual. Ahí lo seguimos vía virtual, ¿no? Así es, Omar. Pero no, qué bueno, y pues bueno, Omar, te agradecemos mucho tu participación. Ahí aparecen los contactos. Contacten al licenciado Omar para cualquier duda, cuestión. Manden mensaje al grupo, ahí tienen sus datos de contacto. Dinos, Omar, de tu voz propia, ¿dónde te pueden localizar nuestros amigos aquí de redes? Claro que sí, muchas gracias, Gus. Pues en Facebook tenemos página de la oficina que es Hernández Ríos Abogados. La personal, que estoy a sus órdenes, Omar Alejandro Hernández Ríos. En Twitter es Omar Alejandro H. Y los teléfonos es 84 42 13 46 28. Todavía traemos la de Saltillo. La de acá de Sonora, 631 108 7493. Y en la oficina 631 209 6041, Gus. Y de nuevo, Paris, un honor. Yo ya te sigo también ahí en redes. Tuvimos la fortuna de haberte escuchado en el evento, como dice, virtual, nuestro buen amigo Gustavo. Y a Gustavo, pues insisto, mi reconocimiento, Gustavo, por esta gran comunidad que forjas con trabajo duro, con experiencia además, y obviamente con la capacidad profesional que siempre te ha caracterizado como brillante fiscalista, mi estimado Gustavo. No, hombre, gracias, Omar, y pues un placer contar con tu amistad y sabes que te aprecio mucho y a ti y a toda tu familia les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga siempre. Y pues bueno, con esto, mi querido Omar, nos despedimos. Paris, ¿tú palabras? Pues muchas gracias al invitadazo, un honor, Omar. Primeramente Dios, por ahí vamos a coincidir, vas a ver en persona, que es como te termina uno de conocer a los amigos. Y pues muchas gracias por habernos apoyado, por estar aquí compartiendo el tema muy, muy interesante. Ojalá que a la gente que nos está viendo le llegue y lo puedan hacer valer, lo puedan utilizar, porque ahí está, es un tema bien, bien interesante. Y pues muchísimas gracias, como siempre decimos. Saludos también a toda la raza que nos está viendo. Ya saben, por favor, compartan esta información porque hay gente que les puede servir. Como ya vimos ahorita, hay mucha gente que no saben que existen estos temas y les pueden facilitar su trabajo o dar otras ideas, abrir la mente o simplemente pues darles una respuesta que estaban buscando. Compártanos, por favor. Ya saben, estamos Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes, plataformas, Spotify. También nos pueden escuchar ahí mientras están haciendo ejercicio, cuando salen a correr, a caminar o a pasear al perrito, ¿verdad, amigos? Así es, bien. Pero fíjate, algo interesante que acabas de decir, Paris, como una cuestión, un decreto de la Secretaría de Salud viene a darnos una nulidad lisillana en una cuestión fiscal. Entonces, contadores, no todo es ley, no todo es timbrado, no todo es el CFDI 3.3, 4.0, cartaporte. Hay que checar todas las leyes que de la Constitución emanen, porque esas nos dan herramientas pues para primeramente pues defender nuestros derechos como pagadores de impuestos. Mi querido Omar, un abrazo, mi hermano. Un abrazo, gracias. Y estamos aquí en contacto y este es tu programa cuando gustes. Nomás nos hablas y dices, oye, quiero aventarme una hora yo solo, adelante, Omar. Échale. Eres bienvenido, esta es tu casa y te agradecemos mucho tu tiempo. Enhorabuena. Muchas y gracias. Abrazos. Me debes el bacanora, Claro que sí, Gus. Saludos, hermano. Saludos a todos, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Un abrazo Gracias. para toda la raza. Excelente fin de semana.